Esta mañana nos encontramos como comunidad El Refugio y estamos poniendo la mirada sobre esta palabra extraordinaria que es la palabra esperanza. Y decíamos al principio que los primeros cristianos, aún en medio de la persecución, y cuando los romanos los llevaban a las cárceles, los maltrataban y todo lo demás, les preguntaban si ya saben lo que les va a pasar, ¿por qué insisten con esto de encontrarse? Y dice la historia que ellos le contestaban, porque nosotros tenemos la esperanza de poder vernos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, en medio de toda esta persecución y de esto de estar corriendo para todos lados, esperamos el momento de nuestro encuentro con gran expectativa, porque desde lo más fuerte es la forma de encontrarnos y saber si estamos vivos, pero también es la forma de encontrarnos y vernos y preguntarnos cómo estamos, de animarnos los unos a los otros, de alentarnos en medio de las dificultades, de alegrarnos con las buenas noticias. Entonces ellos respondían, esperamos el próximo encuentro con gran expectativa de poder ver a nuestros amados, a nuestros familiares, a nuestros amigos una vez por la semana. Y así se reunían, como ustedes saben, en las casas para escuchar las historias de Jesús, y los líderes y los maestros de aquellos años ministraban y oraban por las necesidades y cosas muy maravillosas Dios hacía en medio de ellos. Yo creo que lo mismo quiere hacer Dios esta mañana al encontrarnos aquí. Y también disfrutamos de esta esperanza, ¿no? Que nos encontramos desde las 10:30 y de una y otra forma estamos pensando, bueno, a ver, espero ver a Oder, espero ver, por ejemplo, tenemos la esperanza y lo vemos a Antonio recuperado del tema del COVID, y qué bueno eso, y ver a Pati y a Lucio y a Soledad también, que la perdimos un par de domingos y ahora con su celular la podemos encontrar de vuelta. Entonces vos tenés esa expectativa, esa esperanza de podernos encontrar también como familia El Refugio, y por supuesto muchos de los que faltan y que por la tecnología o por la razón que fuera no se pueden conectar, ¿no es cierto? Miren lo que pasó esta semana con SAC, ¿no es cierto? Llevamos 9 meses todos ahí en la expectativa de Claudia y el embarazo, y por más, bueno, 2 o 3 ecografías, pero la esperanza era, bueno, ¿cómo será cuando nazca? ¿No? ¿Cómo lo vamos a ver? Y todo lo demás, y de pronto apareció la foto de este príncipe en el grupo, y esa esperanza fue satisfecha, porque ahora lo tenemos de carne y hueso, y en algún momento antes del fin de año lo más probable es que podamos encontrarnos y verlo personalmente, y todos nos vamos a pelear por tener un ratito en brazos, pero el primero es el pastor, ya saben, así que después hagan la cola, y, y tenerlo ahí y disfrutarlo, y bueno, a partir del día que nació, no solamente la vida de Claudia y de Oscar cambió para siempre, sino también nuestra vida en términos de que ya la expectativa fue cumplida, ya nació, ya lo vemos, y ya forma parte de nuestra familia. Así que la esperanza tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Con ese esperar, con eso tener una mirada hacia adelante. La Biblia le llama eso fe también. Yo quiero compartir un texto, estamos muy bien leyendo la Escritura, ¿no? Y hay un texto maravilloso que tiene que ver con esto de la esperanza, y 4 principios que yo quiero compartir esta mañana para que nos grabemos y para que después compartamos con aquellos que entendemos que les haría bien una palabra de esperanza. Hay una frase, la Biblia está llena como de frases como raras, digamos, ¿no? Yo me olvidé mi Biblia en la oficina y estoy en mi casa ahora, así que voy a usar otra versión que es la NBI,
pero más o menos creo que la hemos usado más un tiempo y podemos entender después, quizás le pida a alguno que lea algún texto. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, perdón, en el capítulo 5, el apóstol Pablo escribe sobre la esperanza y él usa una palabra bien interesante que a nosotros nos sirve desde nuestro compartir esta mañana como base, ¿no? Como base para los 4 principios que quiero enseñarles en esta mañana. Voy a leer desde el capítulo 5 de Romanos, del versículo 1 al versículo 5. El apóstol Pablo está escribiendo y él dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos, nos alegramos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, recuerden que el contexto de esta carta era persecución. No solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, dice esta versión. La entereza de carácter produce esperanza. Y esta es la frase que quiero tomar como base esta mañana. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué poderosa esta frase. Esta esperanza no nos defrauda. En la versión Reina Valera dice: esta esperanza no nos avergüenza. ¿Sí? No nos defrauda, no nos avergüenza. Así que lo que yo quiero hablar esta mañana es justamente: la esperanza no avergüenza. Tener esperanza no avergüenza. ¿Por qué tener esperanza? Alguna gente, algunas personas, con toda seguridad vos has escuchado en tu conversación, sobre todo en estos días, que como hemos dicho 1000 veces, tan complicados, ¿no? Y hemos escuchado, ¿no? Permanentemente: no, ya no damos más, bajo los brazos. Y cuando uno trata de levantarse frente a esas circunstancias, a veces la reacción es: pero ¿no te cansás de tener esperanza? ¿No te cansás de pensar de que se puede estar mejor? ¿O de que esta dificultad va a resolverse? ¿O de que esta enfermedad va a terminar? ¿O que este problema puede llegar a encontrar una solución? Mucha gente, ustedes y amigos, dicen: ¿cómo puede ser? La frase es: ¿cómo puede ser que aguantes tanto? ¿No? ¿Cómo puede ser que persistas en esto de creer y toda esa historia, ¿no? El primer principio que sostiene nuestra esperanza, por la cual no nos avergonzamos, no en el sentido de vergüenza, no es esa la idea del texto, no es el sentido de tener vergüenza, de tener esperanza, sino el sentido de Romanos, de la esperanza no avergüenza, es la traducción de la NBI. La esperanza es una esperanza que no nos va a defraudar. O sea, es la esperanza que nos mantiene con la energía, en el ritmo de seguir creyendo que Dios tiene el control. A eso se refiere la frase. Es la esperanza de seguir, ¿sí? De perseverar, exactamente. En el profeta Jeremías, ¿recuerdan ustedes? Jeremías fue llamado por Dios a dar una palabra muy fuerte al pueblo. La palabra que él tenía que darles: muchachos, van a ser castigados por Dios. Muchachos, no obedecieron las normas de Dios. Dios los ama y porque los ama, los va a disciplinar. Así que Jeremías, imagínense, su ministerio fue bravo en ese sentido, porque le tocó decir cosas que la gente no quería escuchar. Pero en medio de ese contexto, anoten la cita, después ustedes si quieren la leen en su casa.
en Jeremías capítulo 29, claro, la gente que estaba ya exilada, que ya había sido vencida por los asirios y estaban como esclavos, los que habían salvado su vida de los ataques de los asirios, el famoso rey Nabucodonosor, los que no habían sido asesinados fueron llevados esclavos, ¿no es cierto?, a Siria. Y ahí la gente estaba re depre. Estaban como esclavos en tierra extraña y Dios ya les había dicho que iban a estar un buen rato. Así que la esperanza estaba en su nivel mínimo, su esperanza de estar bien. Pero Dios les da una explicación extraordinaria para que abrieran su mente a entender la voluntad de Dios para sus vidas, para que sigan teniendo esperanza. Dios no los había descartado, solamente Dios les estaba enseñando una lección. Y para entender esto, Dios le dice a ellos a través del profeta, escuchen esta frase, porque es Dios el que está hablando aquí y está escrito en Jeremías. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar, no son planes de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo sé bien los planes que tengo de ustedes. Es para que les vaya bien. Lo que yo pienso para ustedes es para que les vaya bien, le decía Dios. No es para que les vaya mal. Es para que crezca su esperanza en que estando cerca de mí van a poder estar mejor siempre. Entonces, nuestro primer soporte para perseverar en la esperanza es saber que sea lo que estamos enfrentando, lo que Dios desea para nosotros es nuestro bien. Siempre es nuestro bien. Que sea cualquiera la circunstancia por la cual somos desafiados en términos personales, familiares, aún como iglesia, en la empresa, en el negocio, en el oficio, y que uno está así como el pueblo que estaba en Asiria, ¿no? ¿Cuál es la esperanza aquí con todo este lío que tenemos alrededor? Y la cuestión que Dios está desafiándole es, mírenme a mí y capten lo que yo pienso de ustedes. Traten de entender desde la palabra cuál es mi verdadera intención hacia ustedes para que tengan esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Los planes que yo tengo para ustedes son de bien, son para bendecirlos. Dios le decía al pueblo cautivo en Asiria, miren, van a estar acá un buen rato, edifiquen casas, planten la tierra, trabajen, vuelvan su corazón a mí, críen hijos en mi temor, a pesar de las circunstancias que van a estar, porque tengan esta esperanza. Al final del camino ustedes van a darse cuenta que lo que yo tengo planeado para ustedes es lo mejor. Es bendición. O sea, yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que crezcan. Yo quiero que maduren. Quiero que sean alegres. ¿Pensaste en esto? El plan de Dios desde la eternidad es que vos seas feliz. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿cómo sostenemos nuestra esperanza en medio de las calamidades? Y en medio de las calamidades, yo sé que Dios tiene el control. Y el Dios que tiene el control quiere lo mejor para mí. El Dios que tiene el control quiere lo mejor para mí, y para mi familia, y para mis amigos, y para la congregación. El plan de Dios es bueno. El plan de Dios es bueno. Los pensamientos que Él tiene, las ideas que Él tiene pensando en nosotros, son para nuestro bien. Entonces ahí tenemos el primer soporte de nuestra esperanza. La frase que ustedes seguramente con esto de la cuarentena han escuchado 1000 veces por ahí, todo va a salir bien. Y está buena porque
alienta el espíritu de las personas, por supuesto. Solamente que nosotros entendemos que todo va a salir bien porque Dios ha pensado que salga bien. Todo va a salir bien porque Dios tiene ese permanente plan de bendecirnos y de ayudarnos a estar mejor y ser mejores personas. ¿Cómo no vamos a tener esperanza cuando la persona más poderosa del universo, cuando nos mira a nosotros, dice, mi intención es rebendecirnos? ¿Cómo no vamos a tener esperanza si cuando nos acercamos a Dios, su corazón está listo para rodearnos, para fortalecernos, para sanarnos en medio de nuestras dificultades y de nuestros errores? Así que primer soporte, primera razón por la cual perseverar en la esperanza, porque el Dios en el que creemos desea nuestro bien. Quiero que vamos al libro o anoten la cita, en Salmos, capítulo 25, tenemos nuestra segunda razón por la cual seguir perseverando en la esperanza. Anoten la cita, después ustedes la leen en su casa. Salmo 25, versículo 5. David está escribiendo, el rey David, y él dice, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. La segunda razón por la cual sostenemos nuestra esperanza y no nos avergonzamos y sabemos que no nos va a defraudar tener esperanza, es que podemos conocer que nuestra esperanza se sostiene porque lo que Dios ha dicho es verdad. Nuestra esperanza se sostiene porque lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Y dónde está lo que Dios ha dicho? En su palabra. ¿Dónde está lo que Dios ha declarado para nuestras vidas? En su palabra, en la Biblia. Por eso cuando vos y yo vamos a la Escritura, seguramente a vos te ha pasado como a mí un montón de veces, que uno llega a la Escritura a ese momento del día a leer y capaz que su ánimo está medio así, ¿no? Porque todos los que estamos aquí somos seres humanos limitados y vivimos también los embates de lo que significa vivir de este lado de la eternidad. Pero vos empezás a leer y abrís tu espíritu a leer la Escritura y te das cuenta las tremendas declaraciones de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se ha dicho muchas veces que 365 veces está escrito en la Escritura, no temas. Uno para cada día del año. Qué tremendo, ¿no? Uno para cada día del año. Entonces, nuestra esperanza está sostenida, número uno, en que Dios desea nuestro bien permanentemente, y número dos, está sostenida en la verdad de lo que Dios ha declarado, en las promesas que Dios ha declarado. Todos los que estamos aquí tenemos una palabra, como decimos, que Dios ha dado en algún momento de la vida. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios me dio esta palabra, Isaías 44:3, hace más de 20 años. Y como dijo el profeta, yo escuché esa palabra, la comí y fue fortaleza en mi interior. Y esa palabra declarada sobre mi vida y la vida de mi familia y la vida de mi contexto es la que me ha sostenido y me sostendrá para siempre, porque Dios habló y nos sostiene con esa palabra. Y cada uno de nosotros aquí hemos hablado otras veces de eso, ¿no? Tenemos un texto, uno, dos o tres textos que sabemos que son columnas. Algunos, voy a su casa y está el cuadro ahí, o el Salmo 91, o el Salmo 23, o Juan 3:16, etcétera. Palabras que Dios ha declarado sobre nosotros y nuestra familia. ¿Por qué hacemos eso?
Eso sostiene nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza se sustenta en la verdad. Dios mismo dijo acerca de sí mismo, miren, yo no soy hombre ni hijo de hombre que mienta y se arrepienta. Dios siempre dice la verdad. Y si Él dice que nos cuida, es porque nos cuida. Si Él dice que nos provee, es porque nos provee. Si Él dice que tiene el control, es porque tiene el control. Si Él dice que ni un solo pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él sepa, es porque eso sucede de verdad. Si Él dice que en situaciones de peligro hay ángeles que bajan a nuestro alrededor para cuidarnos, es porque eso es lo que sucede, aunque no lo veamos. Si Él dice que administra nuestro camino en la vida, y a pesar a veces de nuestras decisiones, que medio que a veces no queremos correr de lo que Él ha pensado para nosotros, Él es lo suficientemente bueno para atraernos y nos quiere convencer, porque nos ama, de que caminar en sus caminos es lo mejor que nos puede pasar. Si Él dijo que estando aún en el más tremendo y desastroso de los desiertos de nuestra vida, Dios dijo, desde el desierto te atraigo con mis cuerdas de amor. Es porque Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él no miente. Nuestro Dios no miente. Si Él dijo, tengo el control de tu vida, si Él dijo, yo te di este sueño y se va a cumplir, si Él dijo, no tengas temor, los años siguen pasando y hay una promesa sobre tu vida, ¿por qué sostenemos y no se avergüenza nuestra esperanza? Porque nuestro Dios dice la verdad. Y la forma de afirmar que Dios, de conocer que Dios dice la verdad, es a través de la palabra, de la escritura. Por eso es tan bueno leer la Biblia y descubrir cuántas promesas, cuántas palabras, cuántos principios Dios tiene para sostener nuestra vida. Lo tercero que quiero mencionar está en el libro de Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento. De hecho, mi profeta preferido, ustedes ya saben eso. Anoten la cita, Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31, dice, pero los que confían en el Señor, a ver, levanten su mano así los que confían en el Señor. Pero muy bien, qué obedientes. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué, tercero, no nos avergüenza seguir insistiendo y perseverando en confiar en el Señor? Porque cuando nuestras fuerzas faltan, Él viene y las renueva. Cuando nuestras fuerzas faltan, escasean, son débiles, Él viene y las renueva. ¿Dónde está el contacto entre nuestras fuerzas humanas ilimitadas con esto de que Él viene y nos renueva? La primera parte del texto dice, pero los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas. La fe tiene el poder de mover las montañas. La fe mueve montañas. Cuando nosotros confiamos en el Señor, más allá de nuestras fuerzas son renovadas. Algo sucede en el mundo del espíritu. Cuando hay un corazón debilitado, cansado,
cuando hay un corazón y un espíritu quebrantado y que dice muy adentro, aunque no lo diga en voz alta, ¿no? Pero cuando hay un espíritu quebrantado y un corazón cansado, y adentro, en el fondo adentro, dice, no doy más. Dios mío, ayúdame. Algo sucede en el mundo del espíritu. Y lo que sucede en el mundo del espíritu, dice el texto, que como declaramos nuestra confianza en Dios, Él viene y renueva nuestras fuerzas. Y nos cambia nuestra perspectiva de la situación, porque ya no la vemos en el plano, sino que el texto del profeta está diciendo, nos hace volar como las águilas. Entonces nuestra perspectiva de lo que estamos experimentando es diferente. Lo vemos desde arriba. Y como ustedes saben muy bien, lógicamente, al estar en la altura uno ve muchas más cosas. Eso es lo que hace Dios para renovar nuestras fuerzas. Cambian también nuestra perspectiva visual de lo que estemos enfrentando. A veces hay que correr. La verdad que esto me viene re bien, porque yo hace 1000 años que no corro ni media cuadra. Pero dice que cuando lo intente, después de la pandemia empiezo el régimen y todo lo demás, no me voy a fatigar. Las fuerzas van a ser renovadas. Vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Entonces, ¿por qué sostenemos, número 3, nuestra esperanza en el Señor? Porque cuando las fuerzas nos faltan, Él viene a darnos nuevas fuerzas. La fe cristiana, el cristianismo, no le sirve a los superhombres, no le sirve a las supermujeres. Porque el superhombre y la supermujer no necesita de nada, justamente porque es super. La fe cristiana, dijo Jesús, benditos sean los pobres en espíritu. Dios siempre tiene una mirada de amor hacia nuestra debilidad, en términos de lo que estamos hablando. Así que eso de que tenés que estar siempre bien, no existe en la Escritura. Eso de que está prohibido bajonearse, no existe en la Escritura. Eso de que siempre tenés que estar sonriendo por la calle como propaganda de dentrífico, no existe en la Escritura. Porque Dios conoce nuestra humanidad y sabe que hay días que están buenísimos y hay días que no están tan buenos. Para esos días donde no están tan buenos y que vos, estoy absolutamente seguro, sabés muy bien a qué me estoy refiriendo, ese es el momento para que funcione el poder de la esperanza de Dios en nosotros. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas que nadie conoce. Clama a mí. En mi angustia invoqué al Señor y Él descendió y me llenó de nuevas fuerzas. Cada vez que un pobre de espíritu, un débil, alguien que se sintió miserable, alguien que sabe, que ha sentido que no da más, que no ve la luz en el camino, que solamente entiende que las puertas están cerradas. Cada vez que alguien así, hijo de Dios, levantó su vista al cielo y dijo, Padre mío, ayúdame. Dios se hace presente y fortalece al débil y al cansado. Por eso nuestra esperanza sigue adelante. Amén. Y por último, en Proverbios, escritos por Salomón, recuerdan ustedes que Salomón, en su máximo nivel de sabiduría, cuando venían los reyes de los reinos que estaban alrededor, porque todo el mundo escuchaba de este rey judío que tenía una sabiduría increíble.
Así que venían a escuchar, diríamos hoy en nuestras palabras, sus conferencias de la tremenda sabiduría que el Espíritu Santo había puesto en él. Y solamente es un ejemplo en Proverbios capítulo 13, para que vean ustedes, afirmemos desde la palabra, el impacto de recibir la respuesta de la esperanza de Dios en nuestra vida. En esta versión, en el capítulo 13, versículo 12, dice: la esperanza frustrada aflige al corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida. En otra versión dice: la esperanza que se sigue esperando, ¿no? Genera esa expectativa de que ya tiene que pasar, de que ya va a pasar, de que en algún momento viene, y eso nos mantiene así a veces con cierta ansiedad. Pero cuando se cumple, miren lo que sucede. Es como el deseo cumplido o la esperanza satisfecha, es como un árbol de vida, dice esta versión. Qué extraordinario, ¿no? Recordá por 10 segundos cuando estabas súper ansioso por algo y casi no podías dormir, o llenaba tu mente de preocupación o de expectativa, y Dios lo hizo. Acordate de ese momento. La Escritura dice, es como un árbol de vida, ¿no? Árbol simboliza vida, simboliza ramas en las cuales se puede edificar, simboliza sombra, simboliza fruto, simboliza estabilidad, fortaleza. Árbol simboliza cobertura para otros necesitados de sombra y de descanso. Así es el resultado de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros cuando eso llega y se ve. Volvemos al ejemplo del príncipe Zac, ¿no? Oscar y Claudia, toda esa expectativa y cómo será, y ese momento, y los nervios, y etcétera, etcétera. Y cuando llegó, y como ese bálsamo así de paz y de alegría, y ya lo tenemos, y ya está aquí con nosotros, ese nivel de emoción y de gratitud, porque Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Esa es la expectativa que yo quiero darte frente a la esperanza. El cuarto punto es, imagina, porque está bien, está bueno usar la imaginación también. Dios nos lo prohíbe. Imagina la alegría que vas a experimentar cuando lo que esperas se vuelve realidad por la voluntad de Dios. Imagínate esa alegría. Otra vez, la alegría, la felicidad de que ya se terminó la espera. Dios ya lo hizo. Salomón dice, es como un árbol, es como algo extraordinario, con todo lo que simboliza que les he contado antes. Dios quiere que seamos gente de esperanza, vos y yo. Dios quiere que afirmemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en nuestra mente que los planes que Dios tiene para nuestras vidas están buenísimos. Son planes de bendición. Es lo mejor que nos podía pasar en la vida, es saber que Dios, el Rey y Señor del universo, cuando nos mira a nosotros, piensa bien de nosotros y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo no vamos a tener esperanza en Él? ¿Cómo no vamos a tener esperanza cuando estamos de medios débiles? Solamente tenemos que clamar a Él. Y la Escritura dice, Él viene y nos fortalece, nos da una nueva perspectiva, nos ayuda a seguir corriendo, nos ayuda a seguir caminando. ¿Cómo no vamos a tener esperanza si podemos percibir con fe la alegría que vamos a tener cuando lo que Dios ha prometido se cumpla? Eso también es tener esperanza. Así que bendito sea el nombre del Señor. La Escritura dice, Él es el Dios de nuestra esperanza. Él es el Dios. Bendito sea el nombre
de nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, el Rey de la esperanza. Bendito sea el Espíritu Santo, que es quien nos enseña a tener esperanza, conforme a la palabra del Señor.